Buen día, mi nombre es Dudu Fernández Espinayú y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la NIS 4400, que básicamente habla sobre los encargos de procedimientos acordados. Esta norma establece cómo debe actuar el profesional en los procedimientos solicitados por un cliente y cómo debe presentar los resultados obtenidos. Para entender mejor, vamos a desarrollar el concepto de la NIS 4400 y cuál es su finalidad principal. Primeramente, hay que mencionar que entró en vigencia para encargos acordados a partir del 1 de enero del 2022, que proporciona un marco claro al momento de la ejecución, la comunicación de hallazgos y la comunicación de hallazgos de forma objetiva. Esta norma es importante porque aplica encargos sobre información financiera como información no financiera y establece las responsabilidades que tiene el profesional y cómo debe presentar o la estructura de cómo presentar los procedimientos acordados o los resultados obtenidos de forma clara. Ahora bien, ¿qué es un encargo de procedimientos acordados? Tenemos que un encargo de procedimientos acordados es un trabajo donde el profesional y el cliente, previamente a implementar los procedimientos a realizar, llegan a un acuerdo de qué actividades y qué procedimientos o qué áreas se van a realizar. Luego de aplicar los procedimientos acordados, el profesional comunica únicamente los hallazgos obtenidos. Aquí hay algo muy importante y es que los usuarios del informe son quienes interpretan los resultados y obtienen sus propias conclusiones. Es decir, que el profesional no emite una conclusión sobre la materia objeto del encargo. Por ejemplo, una empresa puede solicitar o revisar únicamente ciertas facturas o cierta área sin que se realice una auditoría completa. Características principales. La NIS 4400 tiene tres características principales. En primer lugar, tiene como característica que los procedimientos son definidos y acordados. Es decir, que previamente antes de realizar los procedimientos, el cliente y el profesional acuerdan cuáles o dónde se van a aplicar estos procedimientos. También tenemos el cumplimiento de normas éticas. Bien sabemos que esto también requiere cumplimientos estrictos de normas éticas y profesionales aplicables a esta área. Por ejemplo, que los hallazgos deben ser objetivos, verificables y claramente comunicados, sin emitir opinión ni proporcionar aseguramiento sobre la información que se analiza. Como tercera característica tenemos el juicio profesional continuo. Cuando se habla de juicio profesional no se habla de dar una opinión, sino de aplicar la experiencia que de pronto tenga el profesional al momento de realizar dichos procedimientos. Objetivos de la NIS 4400. El objetivo principal de esta norma es que el trabajo se realice de manera clara, objetiva y sea útil para los usuarios de la información. Para lograr esto, primero se deben definir los procedimientos adecuados. Segundo, se deben ejecutar estos procedimientos y de último, se deben comunicar los resultados obtenidos de forma transparente. Cabe resaltar que todo este proceso debe cumplir con los requisitos éticos y profesionales establecidos por la misma norma. Diferencia con una auditoría. La diferencia principal que existe entre los procedimientos acordados y la auditoría es que en los procedimientos acordados únicamente se reportan los hallazgos obtenidos y el profesional no expresa una opinión sobre dichos hallazgos, mientras que en la auditoría
el auditor evalúa integralmente la información financiera y emite una opinión profesional o concluye sobre la razonabilidad de la información. En otras palabras, en los procedimientos acordados, el profesional únicamente reporta los hallazgos obtenidos y los usuarios de la información sacan sus propias conclusiones, mientras que en la auditoría, además de que el profesional presenta los resultados obtenidos y los hallazgos, también da una opinión sobre la información o sobre los resultados obtenidos. Aceptación y continuidad del encargo. Para aceptar y continuar con un encargo de procedimientos acordados, el profesional debe verificar que se cumplan condiciones esenciales. Debe verificar que los procedimientos sean ejecutables y que cumplan con condiciones éticas establecidas, y que además de esto la información sea suficiente. Ejemplo, de nada sirve aceptar un encargo en la cual no se cuenta con los documentos o comprobantes suficientes para llevarlo a cabo. Esto evita aceptar encargos difíciles de realizar o imposibles de realizar. Carta del encargo. La carta del encargo funciona como un acuerdo formal entre el cliente y el profesional, en la cual se detallan tres aspectos fundamentales. Primero, procedimientos y responsabilidades. Establece las responsabilidades de las partes. Por ejemplo, el profesional ejecuta los procedimientos y el cliente provee la información necesaria. Materia y objetivo. Incluye los objetivos específicos del encargo o el propósito para el cual se utilizarán los hallazgos obtenidos. Requisitos éticos. Detalla los requisitos éticos aplicables cuando corresponda, en la cual y en esta parte se incluye la estructura del informe final como tal. El informe de los procedimientos acordados. El informe de los procedimientos acordados como tal es el documento final que presenta todo el trabajo realizado y que se basa en lo siguiente: el título del informe claramente identificado, el objetivo del encargo, los procedimientos aplicados en el trabajo y los hallazgos obtenidos, declaraciones y cumplimientos. En esta parte se expresa o se asegura de que el profesional no omitió una opinión sobre los resultados obtenidos como tal. Y por último, la firma, fecha y lugar. Firma del profesional responsable del encargo, fecha de emisión del informe, lugar de emisión y la identificación del destinatario del informe. Y conclusión. Los hallazgos son los resultados obtenidos al aplicar los procedimientos acordados. Estos deben ser objetivos, verificables y claramente documentados. Incluyen excepciones o irregularidades encontradas durante el proceso. En conclusión, el profesional ejecuta procedimientos acordados e informa hallazgos únicamente. Es decir, que el profesional no emite opinión, conclusión ni proporciona aseguramiento. En pocas palabras, la interpretación de los resultados y la obtención de las conclusiones corresponde únicamente a los usuarios del informe o los usuarios de la información.